Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Estamos emocionados de adentrarnos en un tema que ha estado generando un torbellino de conversación y atención en el vibrante mundo del espectáculo, y de manera muy especial, en la vida de una de las actrices más queridas y seguidas del momento. Sí, la conversación de hoy gira en torno a Hande Erçel, una artista turca cuya estrella brilla intensamente, conquistando corazones no solo en su país de origen, sino a una escala verdaderamente internacional. Su talento innato, su carisma magnético y su belleza deslumbrante son solo algunos de los pilares de su arrolladora popularidad. Sin embargo, como suele suceder con las figuras públicas de su calibre, su vida privada a menudo se convierte en el epicentro de miradas indiscretas, rumores persistentes y, lamentablemente, en ocasiones, de acusaciones falsas y malintencionadas. Precisamente ese es el nudo gordiano de nuestro vídeo de hoy: escándalo Hande Erçel, acusaciones falsas que la acosan. Acompáñennos mientras desglosamos meticulosamente qué tipo de rumores y señalamientos han surgido en torno a su figura, qué vestigios de verdad podrían contener y, sobre todo, qué se debe a la desinformación calculada o a intenciones claramente maliciosas. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero hacerles recordar algo de suma importancia. Si aún no han tenido la oportunidad de hacerlo, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos dedicamos apasionadamente a traerles las noticias más frescas y relevantes, los análisis más profundos y las historias que realmente importan y que mueven el engranaje del mundo del entretenimiento. Su suscripción es un motor invaluable que nos impulsa a seguir creando contenido de la más alta calidad para todos ustedes. Así que no duden en darle clic a ese botón de suscribirse y, sobre todo, activen la campanita para asegurarse de no perderse absolutamente nada de lo que compartimos. Ahora sí, con esa pausa necesaria, entremos de lleno en el torbellino que ha estado envolviendo a Hande Erçel. Es innegable, y sería una falacia negarlo, que Hande se ha erigido como un verdadero fenómeno global. Desde sus primeros roles, aquellos que marcaron su incursión en el universo de la actuación, hasta su aclamada y decisiva participación en series que han batido récords de audiencia de manera contundente, su carrera ha sido nada menos que meteórica, una auténtica ascensión estelar. Pero como decíamos al principio, el precio de alcanzar las alturas de la fama, en algunos momentos y para algunas personas, es convertirse en el blanco predilecto de la especulación y, en un porcentaje alarmante de casos, de ataques infundados y desprovistos de toda ética. Hoy nuestro enfoque principal estará puesto en esas acusaciones que, lejos de tener algún asidero en la realidad, parecen más bien un deliberado intento de empañar su imagen pública y ejercer una forma de acoso mediático insidioso. Uno de los aspectos que de manera casi automática genera titulares, que captura la atención de los medios y de la opinión pública, es, por supuesto, su vida sentimental. Y es precisamente en este terreno donde, a menudo, se tejen las historias más rocambolescas, inverosímiles y, en muchas ocasiones, completamente fabricadas. Hande, como tantas otras celebridades que viven bajo el implacable foco mediático, ha sido objeto de un aluvión de rumores sobre sus relaciones, a veces vinculándola con personas con las que en realidad ni siquiera se le ha visto en público. Hemos sido testigos de titulares que la conectan con parejas que no son reales, o que magnifican hasta el absurdo situaciones cotidianas, dotándolas de un significado que dista mucho de la realidad. Por ejemplo, recuerdo con claridad algunos rumores que circularon hace un tiempo, en los que se insinuaba de manera velada, y otras veces de forma explícita, que mantenía relaciones secretas o que sus relaciones sentimentales se cimentaban en meros intereses o conveniencias. Estas son, sin lugar a dudas, las típicas especulaciones que germinan en el vacío informativo, cuando no existe información concreta y la prensa, desesperada por llenar espacios vacíos en sus páginas, recurre a la invención, a menudo a costa de la verdad y la integridad de las personas. Lo verdaderamente peligroso de esta dinámica es que estas noticias inventadas tienen el poder de moldear una percepción pública equivocada, lo que es peor, de dañar de forma irreparable la reputación de la persona involucrada. Otra área donde las falsas acusaciones pueden ser particularmente corrosivas y dañinas es en lo referente a su persona, a su carácter y a su profesionalismo. Hemos escuchado insinuaciones sutiles, y en ocasiones no tan sutiles, sobre supuestas actitudes de diva, sobre exigencias desmedidas en los sets de grabación, o incluso sobre comportamientos poco profesionales en el set. La cruda realidad, sin embargo, es que Hande ha sido consistentemente elogiada, tanto por la crítica como por sus colegas, por su férrea ética de trabajo, su humildad genuina y su inquebrantable dedicación a cada uno de sus proyectos.
Los equipos con los que ha tenido la oportunidad de trabajar suelen destacar, de manera unánime, su compañerismo excepcional y su profundo compromiso con la calidad de su labor. Cuando surgen este tipo de acusaciones, es fundamental y absolutamente necesario preguntarse quién se beneficia de ellas y, sobre todo, si existe alguna evidencia creíble y tangible que las respalde. En la vasta mayoría de los casos, la respuesta a estas preguntas es un rotundo y contundente no. Parece que en ocasiones se intenta construir una narrativa negativa artificialmente simplemente con el propósito de generar controversia, de agitar las aguas y, en última instancia, de obtener más clics y visualizaciones. Y no podemos dejar de lado cómo su imagen pública, tan cuidadosamente construida a través de su talento y su trabajo, es a veces deliberadamente manipulada. En la era digital en la que vivimos, la omnipresencia de las redes sociales ha abierto una caja de Pandora de posibilidades para la distorsión. Las fotos y los vídeos pueden ser sacados de contexto de manera artera, editados de forma maliciosa o incluso fabricados desde cero para crear falsas impresiones y sembrar la duda. Hemos sido testigos de innumerables casos en los que un simple comentario inocente, una foto casual capturada en un momento de intimidad, o una aparición pública sin mayores pretensiones, son interpretados de la manera más negativa posible, despojándolos de su significado real y original. Esto constituye sin duda alguna una forma de acoso digital, donde la imagen de una persona es utilizada como herramienta para construir historias sensacionalistas que en la gran mayoría de los casos carecen de cualquier conexión con la verdad. Es una presión constante y agotadora que muchas figuras públicas, y especialmente mujeres como Ande, se ven obligadas a soportar día tras día. Es absolutamente fundamental recordar, y tener siempre presente, que detrás de cada celebridad, de cada estrella que ilumina las pantallas, hay una persona. Una persona con sus propias emociones complejas, con su necesidad de privacidad, y con el derecho inalienable a vivir su vida sin ser sometida a un escrutinio constante o a ser atacada implacablemente por rumores infundados. La vida de Ande Ercel, al igual que la de cualquier otro ser humano, es un tapiz intrincado de experiencias, desafíos y alegrías, y no puede ni debe ser reducida a meros titulares sensacionalistas y vacíos de contenido. Su éxito arrollador y su inmensa popularidad son el resultado directo de años de arduo trabajo, de un talento excepcional que ha ido puliendo con dedicación, y de una conexión genuina y profunda con su audiencia, que ha sabido ganarse con su autenticidad. Ahora bien, ante este panorama, ¿qué podemos hacer nosotros, como espectadores, como seguidores y como observadores de su carrera? Lo primero y quizás lo más importante es cultivar una actitud de escepticismo saludable y ser críticos con la información que consumimos a diario. Las redes sociales y los medios de comunicación, si bien pueden ser fuentes valiosas de información, también son caldos de cultivo fértiles para la desinformación y la manipulación. Antes de dar por cierto un rumor, antes de compartir una noticia dudosa, es vital, es imperativo verificar la fuente original y buscar activamente noticias contrastadas y contrastables. En el caso específico de Ande hemos observado cómo muchos de estos rumores, a menudo escandalosos y perjudiciales, se desvanecen en el aire o se desmienten con celeridad cuando se someten a una investigación, por mínima que sea, un poco más profunda. Además, creo firmemente que es importante y necesario mostrar nuestro apoyo incondicional a Ande Ercel y a todas aquellas figuras públicas que, lamentablemente, se ven inmersas en este tipo de ataques infundados. Cuando somos testigos de la difusión de acusaciones falsas, tenemos el poder de elegir no ser cómplices en la propagación de esas historias perjudiciales. Podemos optar conscientemente por enfocar nuestra atención en su trabajo artístico, en su innegable talento, y en los aspectos positivos de su carrera y de su persona. Un comentario de apoyo sincero, un mensaje de aliento y admiración en sus redes sociales, pueden marcar una diferencia abismal, demostrándole que existe una comunidad sólida y leal que la valora y la respeta por la persona auténtica que es. Es francamente un espectáculo triste y descorazonador ver cómo el acoso mediático implacable y las falsas acusaciones pueden erosionar el bienestar de una persona. En el caso de Ande, ella ha demostrado una fortaleza y una resiliencia admirables ante estas situaciones adversas. Ha logrado mantener su enfoque centrado en su carrera, en sus proyectos apasionantes y en su crecimiento continuo como artista. Su profesionalismo inquebrantable y su dedicación férrea son, en sí mismos, un mensaje claro y contundente dirigido a aquellos que intentan desacreditarla. Su talento es innegable, su impacto es palpable y su trayectoria es un testimonio de su valía. Podemos reflexionar profundamente sobre cómo la misma presión ejercida por el escrutinio público constante puede llegar a ser abrumadora.
Imaginen por un momento vivir con la constante incertidumbre de que cada paso que dan, cada interacción que tienen, puede ser malinterpretada, distorsionada y magnificada hasta convertirse en un escándalo público. Esto no solo tiene el potencial de afectar negativamente su vida profesional, sino también su bienestar emocional y su anhelada paz mental. Y es precisamente por esta razón que es tan crucial, tan necesario, hablar abiertamente sobre este tema, generar una mayor conciencia colectiva y sobre todo, promover un consumo de información más responsable, ético y respetuoso. Recordemos que Anne Derzel ha sido una embajadora comprometida de diversas causas benéficas, ha utilizado su influyente plataforma para generar conciencia sobre temas de vital importancia social, y ha demostrado ser una persona dotada de una empatía excepcional. Estos son aspectos fundamentales de su persona que lamentablemente a menudo quedan relegados a un segundo plano cuando la atención mediática se desvía hacia chismes vacíos y acusaciones infundadas. Es nuestra responsabilidad como audiencia y como comunidad buscar esa perspectiva completa, ese panorama global, y valorar a las personas por la totalidad de sus acciones, su impacto positivo y su contribución al mundo. Las falsas acusaciones, además de ser inherentemente injustas y moralmente reprobables, pueden desencadenar consecuencias reales y duraderas en la vida de una persona. Pueden dañar irreparablemente una reputación construida con esfuerzo, truncar valiosas oportunidades laborales e incluso tener un impacto psicológico profundo y devastador. Por esta razón, la desinformación y el acoso, en cualquiera de sus formas, no deben ser jamás subestimados o tomados a la ligera. En el caso particular de Anne, sus seguidores más leales y la propia industria del entretenimiento han manifestado un respaldo sólido y unánime, reconociendo la falsedad inherente a muchos de los señalamientos que han surgido en su contra. Para concluir este recorrido, quiero hacer un breve resumen de los puntos clave que hemos desgranado a lo largo de este vídeo. Hemos explorado cómo Anne Derzel, a pesar de su extraordinario éxito y su talento indiscutible, se ha visto desafortunadamente envuelta en un torbellino de rumores y acusaciones falsas, haciendo especial hincapié en aquellas que han rodeado su vida sentimental y su ética profesional. Hemos enfatizado con vehemencia la importancia capital de mantener una actitud crítica ante la información que consumimos, de verificar escrupulosamente las fuentes y de evitar caer en la trampa de propagar chismes sin fundamento. También hemos destacado la necesidad imperiosa de brindar nuestro apoyo a figuras públicas como Anne, focalizando nuestra atención en su admirable trabajo, en su trayectoria y en los aspectos positivos que definen su carrera. Y sobre todo, hemos recordado una verdad fundamental, que detrás de la deslumbrante fachada de la fama, existen personas que, como todos nosotros, merecen un profundo respeto y el goce de su privacidad. Agradezco de todo corazón a cada uno de ustedes por dedicar su valioso tiempo a ver este vídeo. Espero sinceramente que la información compartida les haya sido de utilidad, les haya aportado una nueva perspectiva y sobre todo, les invite a reflexionar sobre la manera en que consumimos y compartimos noticias en esta era digital tan vertiginosa. Me encantaría conocer sus impresiones y sus pensamientos sobre este tema. ¿Han notado alguna vez este tipo de acusaciones falsas dirigidas hacia Anne Derzel o hacia otras celebridades que admiran? ¿Qué estrategias personales utilizan ustedes para discernir la verdad de la falsedad en el vasto y a menudo confuso mar de información que nos rodea? Por favor, no duden en compartir sus comentarios y sus experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me interesa enormemente leer sus valiosas opiniones y aprender de sus vivencias. Su participación activa es sin duda alguna el motor que hace que nuestra comunidad sea tan vibrante y especial. Y para cerrar con broche de oro, si este vídeo les ha parecido interesante, enriquecedor y desean ver más contenido de esta naturaleza, les invito encarecidamente a que le den un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos, familiares y contactos para que más personas se unan a esta importante conversación y para que juntos promovamos activamente un consumo de información más responsable, ético y respetuoso. Y por supuesto, si por alguna razón aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse y no olviden activar esa campanita para asegurarse de no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Cuídense muchísimo y manténganse bien informados.